Buenas noches, queridas hermanas, queridos hermanos. Una alegría siempre poder tener estos encuentros gracias a la tecnología. En este caso compartir también hoy la palabra pastoral para este miércoles. Tenemos hoy un texto, la palabra está basada en un texto de Juan, el capítulo 6, los versículos 26 y 27 que expresan: Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Es, hermanos, un texto particular. Mientras intentaba comprenderlo también hasta donde se puede y permitir luego que obre el Espíritu, veía que en el contexto Jesús había realizado el milagro de la alimentación de los 5.000, y este milagro es el único en las Escrituras que está narrado en todos los evangelios. Todos se ocupan de él. Un milagro que sin lugar a dudas tuvo una importancia muy particular y en la cual nosotros entendemos que Jesús se ocupa de su pueblo, no solo de ese pueblo, de esos 5.000, o en realidad si uno se introduce allí en la lectura, Mateo dice 5.000 sin mujeres y niños, pero esto ya no hace ahora a la cuestión. Sí es importante, hermanos, comprender que había un claro mensaje, en este caso también, que allí nuestro Señor Jesucristo colocaba para estos 5.000, para los que estaban con Él, y que tiene que ver, queridos hermanos, con esa comida que Él dice que nos queremos ocupar, que es la comida para la vida eterna. Sin lugar a dudas, hermanos, aquellas personas se sintieron realmente conmovidas, sorprendidas, porque si recordamos, llegó un momento que estaban todos allí escuchándole en su prédica y luego él les hace recostar ya antes de irse y no había para comer. La realidad era que mucha plata no hubiese alcanzado para todos. Entonces allí estaba ese muchacho que tenía 5 panes y 2 peces, y Jesús los multiplica y alimenta a toda esa multitud. Cuando luego vuelven a buscarlo a Jesús, es donde de alguna forma, queridos hermanos, Él les reprocha esto. Él les dice esto que dice nuestro texto bíblico, ¿no? Ustedes no vinieron porque han visto las señales, sino porque se pudieron saciar, porque comieron. De alguna forma, hermanos, un primer pensamiento es que ese amor de Jesús, que es tan grande, que es inconmensurable, a veces es mal interpretado por los seres humanos. Es interpretado de pronto como un amor meloso, no sé. En realidad es un amor concreto, hermanos, contundente, y que cuando tiene que decir, tiene que decir, tiene que corregir, tiene que colocar lo necesario para que realmente sea un amor puro, genuino, como es el amor de nuestro Padre Celestial también. Entonces, en este mensaje que Jesús les da a estas personas, les muestra inicialmente, sin lugar a dudas, que Él es el enviado del Padre. Les muestra que tiene autoridad, y también al mismo tiempo hace referencia, con esto de esta alimentación, ¿no? Hace referencia a la plenitud que hay en el reino de Dios. Alguna vez escuché a alguien decir la palabra plenitud se debería utilizar solo para las cosas de Dios, porque realmente Dios nos puede conceder plenitud. Se desprende, hermanos, y también en lo que expresara el apóstol mayor cuando utilizara este texto como base en un oficio, se desprende entonces, queridos hermanos, que no se había comprendido a Jesús. Esta multitud no había comprendido a Jesús, no lo había comprendido correctamente. Él también, de alguna forma, se da cuenta que lo que el pueblo busca cuando vuelve es llevárselo para tenerlo como su rey, para que los libere de los romanos, de sus cuestiones. Lo miraban posiblemente como alguien que pudiese darle
una vida, una calidad de vida distinta, pero estaban pensando en lo perecedero, en lo humano. Y Jesucristo trataba, al demostrarles quién era, que era enviado por Dios, que podía brindarles esta plenitud, ya no en una alimentación para el hombre, para lo perecedero, sino él mismo se expresa en un momento como el pan de vida, en ese que queremos seguir. Entonces, cuando Jesús se da cuenta de esto, dice, huye inclusive de ellos. Lo dice ahí en el mismo versículo 15, que huya a un monte, porque la multitud volvió como para buscarlo, para que él pudiese ser su rey. Y uno, hermanos, más allá de lo que puede leer en las escrituras y comprender de estos pasajes, uno piensa en el hoy. Esta palabra hoy, ¿cómo impacta en mi vida, en mi corazón? Realmente yo lo vivo así. Entonces, quisiéramos poder entender que Jesús, hermanos, es quien da vida eterna. Este, de pronto hay, lo dice también, hermanos, el apóstol mayor, muchas personas tienen una vida o una fe que creen como que es algo pragmático, que Jesús está ahí para atender todo lo que hace falta. Cuando, de hecho, hermanos, que le pedimos su ayuda en oración, oramos permanentemente por cada situación. Pero, si me permiten una expresión, hermanos, no se trata de que nos acordamos de Jesús cuando queremos aprobar física de cuarto. Está bien que oremos, pero tenemos que estudiar, tenemos que hacer nuestra parte. Y lo verdaderamente importante de Jesús, hermanos, está en creer en Él. En creer, hace poco, hermanos, escuchamos también en una palabra pastoral, en esa encarnación de Jesús, en ese Dios que se ha hecho hombre y que vivió en las leyes de los hombres, o sea, haciendo referencia no a una ley, digamos, a la ley de la naturaleza humana, de poder soportar dolores, angustias, de tener sed, de tener hambre, tal es así que Él se expresa en ese sentido. Entonces, poder creer en esto, en Jesucristo, queridos hermanos, poder creer que murió por nosotros en la cruz, en lo que ello significó, que resucitó y que volverá a venir, esto, queridos hermanos, es fundamental. Entonces, eh, la palabra nos invita a reconocer verdaderamente en Jesús esa posibilidad de vida eterna, esa posibilidad, queridos hermanos, de que es el alimento que nosotros quisiéramos tener cada uno. Y entonces nosotros sin duda necesitamos de esa fe, hermanos, que la palabra permanentemente va produciendo en nosotros, si es que la podemos incorporar. Este, aceptamos, queridos hermanos, que somos débiles, muchas veces faltos de fe, pequeñitos. Y particularmente, hermanos, también en ese desarrollo, en algún momento el apóstol mayor hacía referencia a que cada uno de nosotros de alguna forma tiene que es una palabra del Señor, ¿no? Negarse a uno mismo para poder vivir en Cristo. O sea, queridos hermanos, queremos orientarnos en Jesucristo. Permanentemente entiendo que en ese ego posiblemente que maneja nuestro ser muchas veces, uno da como preferencias a cuestiones que a uno le gustarían, ¿no? Es común escuchar una expresión tal como, bueno, yo soy así. Es probable, hermanos, sí, tenemos cada uno nuestras características, sin lugar a duda, pero nosotros, hermanos, queremos negarnos a nosotros mismos y queremos plantearnos qué haría mi modelo, que es Jesucristo, cómo lo haría Jesucristo. Y entonces vivir conforme a ese sentir que tenía nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, queridos hermanos, permanentemente encontramos en eso una excusa. Por eso también reconocemos el valor que tiene para nosotros precisamente el ser renacidos de agua y espíritu, el participar de la Santa Cena, cuánto, al reconocer nuestras imperfecciones, cuánto valoramos todo esto, hermanos. Pero no nos quedamos en eso, sí, igual yo soy imperfecto, todos somos imperfectos, sí, sí, de eso no tenemos duda. Pero sí, hermanos, ojalá cada día sea una oportunidad verdaderamente de tratar de entender este mensaje, entenderlo concretamente, que lo que Jesús nos puede dar no tiene que ver con algo que es para un tiempo, con algo perecedero. De hecho, hermanos, que nos ayudan todo y permanentemente se lo pedimos. Pero qué hermoso, hermanos, es ocuparnos de aquello que es lo más importante, que tiene que ver con esa nuestra vida eterna. Entonces, negarse a uno mismo, hermanos, significa, bueno, puede ser que yo sea así, pero yo voy a tratar de cambiarlo.
¿Y cómo voy a cambiar? Y porque la palabra siempre me lo va a recordar, la palabra siempre me lo va a mostrar. Permanentemente voy a estar ante el espejo ese de la palabra del cual se nos habla muchas veces, hermanos, y en el cual voy a entender que debo hacer cambios, ir haciendo modificaciones en algunas cuestiones para poder comprender correctamente lo que el Espíritu Santo nos quiere decir y que da testimonio de Jesús. Y entonces, queridos hermanos, Jesús da vida eterna a los que creen en Él, pero no a los que creen en algún pragmatismo de decir, bueno, a ver, se enfermó la abuela, sí, oramos y ya se sana. De hecho que lo hacemos, hermanos, claro que sí. ¿Y cuántos milagros hemos sido testigos o hemos visto? Cuántas cosas de las que podemos dar testimonio y podemos hablar realmente. Pero lo más importante está por venir, es esperar al Señor. Sin duda, es Cristo nuestro futuro. En Él confiamos y allí queremos permanecer y orientarnos hacia ello para que Él nos brinde siempre esa comida que es para la vida eterna. Una alegría siempre, hermanos, de estar en las oraciones, de estar en contacto y permanezcamos unidos y fieles. Un abrazo del alma.